Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Andrés Nieto Lozano. Soy estudiante de electrónica, actualmente cursando estructura molecular del grupo 43. Para el desarrollo de esta actividad seleccioné el sulfuro de bismuto, donde nos piden realizar una tabla para de comparación, donde obtendremos su número atómico, el número de masa, el número de protones, el número de neutrones, el número de electrones y electrones de valencia de cada uno de los átomos que componen la molécula. Para el caso del bismuto, su número atómico es 83, su número de masa es 209, su número de protones es su mismo número atómico 83, su número de neutrones es la resta de su número de masa menos su número atómico, que daría 126. Su número de electrones es 83 y los electrones de valencia se hallan realizando la configuración electrónica del átomo. En este caso para el bismuto sería 5. El azufre, por lo tanto, tiene número atómico 16 en la tabla periódica, número de masa 32, número de protones 16, número de neutrones 16, la resta de su masa y su número atómico, número de electrones 16 y sus electrones de valencia. Al realizar la configuración electrónica obtenemos 6 electrones de valencia. Aquí tenemos su estructura de Lewis, donde se demuestra que cada como que el compuesto se vuelve estable, ya que al compartir los electrones llega a obtener cada átomo 8 electrones de valencia para hacer estable la molécula. En una segunda tabla nos piden hallar número total de pares de electrones, número total de pares enlazantes, número de pares libres, la gráfica de distribución de los pares de electrones, su geometría molecular y el tipo de enlace. Para el caso de este compuesto, el sulfuro de bismuto, el número total de pares de electrones son 14. El número total de pares enlazantes son 6. El número de pares libres son 8. En la gráfica en la gráfica de distribución de los pares de electrones nos podemos dar cuenta que obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pares libres. Y pares enlazantes obtenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el total de pares serían 14, que son todos los que se obtiene en el compuesto, en la molécula. Su geometría molecular es trigonal piramidal y su tipo de enlace es enlace covalente, ya que en lo que es el compuesto central, el átomo central obtiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, se llega a la conclusión que es un enlace covalente. El sulfuro de bismuto es un material semiconductor. Esta molécula consigue 8 electrones en su última capa, permaneciendo estable químicamente. Sus características: cada átomo permanece equidistante en relación a los otros 4 átomos. Forma una estructura cristalina. Estos consiguen alcanzar la estabilidad haciendo 4 uniones químicas covalentes. Sulfuro de bismuto es el elemento metálico de número atómico 83 y peso atómico 208.96. Pertenece al grupo Ba de la tabla periódica. Es el elemento más metálico en este grupo, tanto en propiedades físicas como químicas.
es el isótopo más estable. Los principales depósitos están en Sudamérica, pero en Estados Unidos se obtiene principalmente como subproductos de refinado de los minerales de cobre y plomo. El mayor uso está en la manufactura de aleaciones de bajo punto de fusión, que se emplea en partes fundibles de rociadoras automáticas, soldaduras especiales, sellos de seguridad para cilindros de gas comprimido y en apagadores automáticos de calentadoras de agua eléctrica y de gas. Algunas aleaciones que se expanden al congelarse se utilizan en fundición y tipos metálicos. Otra aplicación importante es la manufactura de compuestos farmacéuticos. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros, bienvenidos a este video en donde les estaré mostrando el desarrollo de la actividad final de estructura molecular. Mi nombre es Carlos Alberto Bonet Álvarez y pertenezco al grupo 401-582-43, estudiante de la UNAD. Como primero, decirles que el compuesto escogido fue el carburo de silicio, que está constituido por el silicio y el carbono. Algunas imágenes del cómo podemos encontrar este compuesto son las siguientes. Más adelante estaremos mostrando otra forma de encontrar este compuesto que es muy necesario para las industrias. Siguiendo lo requerido por la guía de actividades, como primer punto nos pide hallar la estructura atómica de los elementos que componen el compuesto, que en este caso son dos, que sería el silicio y el carbono, y nos pide hallar el número de protones, electrones, neutrones, la masa atómica, el número atómico y electrones de valencia para cada elemento. Para el silicio tenemos que el número de protones es de 14, de electrones 14, neutrones 0, la masa atómica 28,085, el número atómico 14 y los electrones de valencia 4. Para el carbono tenemos que el número de protones es 6, electrones 6, neutrones 0, la masa atómica es de 12,011, el número atómico de 6 y los electrones de valencia 4. Como segundo punto, nos pide que encontremos la estructura de Lewis para el compuesto, a la cual yo llegué a la conclusión que es la siguiente, en donde se puede observar que hay 4 pares de electrones enlazantes para este compuesto. Como tercer punto, encontrar las características del carburo de silicio, en donde nos pide que hallemos el número total de pares, el número total de pares enlazantes, el número de pares libres, la distribución de los pares de electrones, la geometría molecular y el tipo de enlace. El número total de pares es de 4, el número total de pares enlazantes es 4, el número de pares libres 0 y la distribución de los pares de electrones se determina de la siguiente manera, como observan en la imagen. Se llega a la conclusión que la geometría molecular es tetraédrica y el tipo de enlace covalente que se da entre dos no metales. Como siguiente punto se pedía determinar si el compuesto escogido, en este caso fue el carburo de silicio, era un conductor, era un semiconductor o un superconductor, a la cual se determinó que es un semiconductor debido a que es un material aislante que cuando se le añaden ciertas sustancias a un determinado contexto se vuelve un conductor. Para estos tipos de semiconductores encontramos 4 tipos, a lo cual tenemos el tipo N, que se añade material dopante para aumentar la cantidad de electrones libres, permitiendo así la conducción de la carga eléctrica. También encontramos semiconductores extrínsecos, que son aquellos a los cuales se le agregan impurezas para lograr modificar las propiedades eléctricas. Esto se le conoce como dopaje. Tipos intrínsecos, que son capaces de transmitir electricidad en estado puro, es decir, sin impurezas ni átomos de otro tipo en su estructura. Y por último el tipo P,
que en lugar de agregarse material dopante que aumente la cantidad de electrones, se agrega el material átomos o impurezas trivalentes, que al unirse a los átomos del semiconductor crean huecos, es decir, la falta de un electrón, dando así que el material se vuelva conductor con carga positiva. Aplicaciones en la industria, como lo había dicho anteriormente, también lo podemos encontrar en placas. El uso en placas, podemos encontrarlos en tubos, en transistores, que se utilizan mucho en la electrónica, en cuanto a seguridad, los chalecos antibalas, y los diodos, que también son utilizados mucho en electrónica. Como última parte, las conclusiones a las cuales se llegó con la realización de esta actividad final, que fueron dos. Primero, se aprendió a identificar información importante a la hora de estudiar sobre algún elemento o compuesto químico, tales como su peso atómico, sus protones, sus neutrones, electronegatividad, su geometría molecular, su configuración electrónica, entre otros. Como segunda conclusión, con el desarrollo de este curso se nos permitió conocer acerca de aquellos elementos o compuestos, sobre sus condiciones de ser conductores, semiconductores y superconductores, con la finalidad de darles un mejor uso, ya sea en nuestro diario vivir o situaciones en algún sitio de trabajo. Dicho esto, doy por terminado el video. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros, bienvenidos a este video en donde les estaré mostrando el desarrollo de la actividad final de estructura molecular, que está basado en el desarrollo de las unidades 1, 2 y 3. Mi nombre es Carlos Andrés Bocanegra, identificado con el código 143-96074. Primero, resaltar que el compuesto escogido fue el arseniuro de galio, que está compuesto básicamente de los elementos galio y arsénico. Resaltar que es un semiconductor y que se usa para la fabricación de dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodos de emisión infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. En la imagen que pueden observar aquí muestra el nombre UPAC, arseniuro de galio, la forma molecular, la densidad, la apariencia en que podemos encontrar este compuesto, cristales cúbicos grises, la masa molar, el punto de fusión, la estructura cristalina y las propiedades químicas, como por ejemplo la solubilidad en agua. La ventaja del arseniuro de galio sobre el silicio de grado solar es que ofrece casi el doble de eficiencia, y la gran desventaja es que explica su poca utilización es el precio. Para resolver esta disyuntiva, ingenieros e investigadores de la Universidad Illinois dicen haber conseguido nuevos métodos de fabricación de películas delgadas de arseniuro de galio de bajo costo, lo que permitiría crear dispositivos que reemplazarían al silicio, aumentando la eficiencia de las células fotovoltaicas. Bien, otra información, otro de los logros anunciados, hace referencia al aumento de la eficiencia. Habitualmente al arseniuro de galio se deposita en una única capa delgada sobre una pequeña lámina. En la Universidad de Illinois se han depositado múltiples capas de material sobre las obleas, obteniendo un mayor rendimiento. Las capas múltiples eliminan las limitaciones en cuanto al área de trabajo, algo muy importante en el caso de las células solares, que requieren una zona de cobertura amplia para capturar tanto luz como sea posible. Así aseguran sus creadores que se consigue una mayor área de cobertura, generar más energía y menos costo. Los principales responsables de este trabajo son los profesores John Rogers y Xiaolin Li, que han contado con la financiación del Departamento de Energía de los Estados Unidos y la Fundación de Ciencia Nacional. Ahí pueden observar el link de donde fue obtenida esta información. Recordar que es un compuesto semiconductor, es decir, que es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo
el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Como última parte, mostrarles la estructura de Lewis, que sería la siguiente. Dicho esto, se da por terminado este video. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Cristian Eduardo Prado Rodríguez, estoy estudiando Ingeniería Electrónica, estoy matriculado en el CEA de Pitalito Huila. Estamos viendo la materia de estructura molecular y el día de hoy vamos a hacer la exposición de la evaluación post-tarea, en el cual nosotros tenemos que describir un compuesto, hacerle la estructura molecular, hacerle la estructura de Lewis, determinar ciertas cosas y las características y propiedades físicas que tiene tanto como conductor, entre otras. Bueno, la estructura, primero que todo el compuesto que me correspondió fue el nitruro de silicio. Para la estructura atómica, el nitruro de silicio está compuesta por 3 átomos de silicio y 4 de nitrógeno. Para la estructura atómica se determina por cada compuesto que tiene, por cada molécula que tiene el compuesto. ¿Qué quiere decir? Por el silicio y por el nitrógeno. Empezamos por el silicio. El silicio tiene un número atómico de 14,
tiene también 14 protones, tiene 14 neutrones y tiene 14 electrones. El número másico es el 28,085 y los electrones de valencia son 4. Para el nitrógeno, que está dado por el símbolo N, tenemos si el número atómico es 7, los protones son 7, los neutrones son 8 y los electrones son 7. El número másico para este es de 14,006 y este posee 5 electrones de valencia. Continuamos. Para el nitruro de silicio tenemos que hacer la estructura de Lewis, la cual se determina por unos cálculos de la molécula o del compuesto, en el cual, como tengo tres moléculas o tres moléculas de silicio y 4 de nitrógeno, entonces yo tengo que multiplicar los electrones de valencia libres por el número de moléculas. Para esto me da un 32, haciendo toda la operación me da 32 electrones que tengo de valencia, o sea, para poder compartir y para poder llegar. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere para tener el máximo nivel de valencia o para el máximo de nivel de covalencia se tiene que llegar a 8 cada molécula, excepto la de hidrógeno, porque la de hidrógeno sí con 12 más llega al máximo. Pero como estas no tienen nada que ver con el hidrógeno, entonces podemos ver que la estructura de silicio y el nitrógeno, entonces como son 3 lo multiplico por 8 y son 4 de nitrógeno, las multiplico por 4. Para un total de 56 electrones para completar todos los niveles, o sea, para completar una ionización, eso es un estado de valencia alto. Por lo tanto, tenemos 56 completos, pero nomás vamos a compartir 32, de los cuales tenemos 24 electrones que se comparten. Esto se divide por 2 y podemos ver que tenemos enlaces fuertes, tendríamos 2 enlaces. Y esta parte en la estructura de Lewis, los enlaces estarían dados por las flechitas. ¿Por qué? Porque sería un átomo de nitrógeno y un átomo de silicio, del silicio. ¿Listo? Entonces, aquí vemos 1, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, 5 enlaces, 6 enlaces, 7 enlaces, 8 enlaces, 9 enlaces, 10 enlaces, 11 enlaces y 2 enlaces. ¿Qué quiere decir? Que así estaría conformada de cierta manera la estructura, en las cuales tenemos para cada molécula de silicio los 4 enlaces completamente, o sea, los cuatro enlaces covalentes que él puede tener. Para el nitrógeno, como deben quedar electrones libres, lo cual se puede hallar es teniendo el 32 menos el 24, tenemos 8 electrones que quedan libres. ¿Listo? Entonces, de tal manera, podemos decir que aquí hay 2 electrones libres del nitrógeno, con este 3, 4, 5, 6 y 2 más, 8. ¿Listo? Entonces, así quedaría la estructura de Lewis, calculada y determinada de cierta manera. Podemos decir que los tetraedros del nitruro de silicio están unidos cada uno por los vértices de los tetraedros del nitruro de silicio. Esta es una estructura más rígida que los silicatos. El número de coordinación del silicio es el 4, el número de coordinación del nitrógeno es 5. Serían los mismos números los mismos enlaces de valencia. Bueno, ahora, siguiendo con la exposición, nosotros tenemos que hallar para el compuesto los pares de electrones que este tiene son 12, el número de pares enlazantes serían 12, el número de pares libres serían 4. Y la gráfica de distribución, como lo hicimos en la de Lewis, como se puede ver en la de Lewis, entonces ahí vemos toda la distribución de los pares de electrones. ¿Listo?
¿Qué geometría molecular tiene esta? Esta está compuesta por una tetraédrica, o sea, la geometría molecular del nitruro de silicio es tetraédrica, y este tiene un tipo de enlace iónico. Bueno, continuando, hay un punto en el cual nosotros tenemos que decir que es la conductividad eléctrica. Y para la conductividad eléctrica tenemos 4 partes. Tendríamos un superconductor, tendríamos los conductores, aislantes y semiconductores. ¿Qué es un superconductor? Es el material fascinante por el cual tiene la capacidad intrínseca que posee los materiales para conducir la corriente, pero sin la resistencia ni pérdida de energía. Este sería un compuesto en las condiciones idóneas. Algún ejemplo de esto es el estaño y el aluminio. ¿Qué son los conductores? Los conductores son aquellos materiales que permiten que los electrones fluyan libremente de partícula a partícula. Un objeto está hecho de un material conductor que permitirá que se transfiera una carga a través de toda la superficie del objeto. Si la carga se transfiere al objeto en un lugar determinado, esta se distribuye rápidamente a través de toda la superficie. Hay que tener en cuenta que los conductores y los superconductores están más o menos en la misma rama, sino que estos permiten permiten las condiciones idóneas. El ejemplo de los conductores son los metales, los cuales conducen y hace que fluya de un lado a otro las cargas electrónicas. Tenemos también el aislante, que los aislantes son materiales que impiden el flujo de los electrones de átomo a átomo y de molécula a molécula. Si la carga se transfiere a un aislante en un lugar determinado, el exceso de la carga permanecerá en posición inicial de la carga. Las partículas del aislante no permiten que el libre flujo de electrones. Posteriormente, la carga rara vez se distribuye de manera uniforme por la superficie del material que sea aislante. O sea, si tenemos un aislante nunca va a llegar a conducir la corriente eléctrica. No van a correr los electrones. Y para un ejemplo de esto sería el vidrio, el porcelanato y el plástico. Y tenemos por último, y no menos importantes, que son los semiconductores, que estos son la disposición de los electrones libres, depende de las impurezas y la radiación recibida o el voltaje aplicado. ¿Qué quiere decir? Que los semiconductores son compuestos en los cuales pueden llegar a ser muy conductores o no, de acuerdo a las impurezas. Esto depende, como lo dice, de las impurezas y la radiación recibida o el voltaje aplicado a los mismos semiconductores. Un ejemplo de esto sería el silicio, que es una de las moléculas que está en nuestro compuesto, el germanio y el selenio. Bueno, para el compuesto del nitruro de silicio podemos ver que es un semiconductor, ya que con las propiedades y todo lo demás, él presenta, de acuerdo a las impurezas o las radiaciones que se le exija, él tiene esa propiedad. Cabe resaltar también que él es un semitermodinámico, o sea que semitermoconductor, el cual permite la conductividad, la disipación de la temperatura. Más adelante voy a explicar por qué más o menos conduce esta, ya que vamos a ver las características y las propiedades físicas y químicas que tiene el compuesto. Bueno, primero que todo empezamos con la nomenclatura sistémica, en el cual es tetranitruro de trisilicio. La nomenclatura de Stuck es el nitruro de silicio y en la nomenclatura tradicional podemos decir el nitruro de silicio. ¿Qué es este? Es un tipo de compuestos de sales volátiles. Tenemos que el silicio es un metaloide y el nitrógeno es un no metal. Las características que tiene el nitruro de silicio es que es un compuesto químico que se obtiene por la reacción de un polvo con nitrógeno de gas a muy altas temperaturas. Esto más o menos se da a unos 1900 grados, casi 2000. Es una sal muy volátil formada por 3 átomos de silicio,
y 4 átomos de nitrógeno. Las características más importantes del nitruro de silicio son: no es inflamable ni es explosivo, puede ser irritante por inhalación y presenta mayor dureza que el carburo de silicio y el dióxido de aluminio. Las propiedades químicas que tiene este son las más características del nitruro de silicio. La masa molar es de 140,28 gramos por mol, la densidad es de 3,21, la conductividad eléctrica es de 107 a 1012 y el punto de fusión, que era lo que ahora rato habíamos dicho, era de 1900 grados. Los usos y aplicaciones que tiene el nitruro de silicio se pueden encontrar en la metalurgia, en la industria de los automóviles, la fabricación de cerámicas y en aplicaciones industriales. Como yo les comentaba, este compuesto es un termoconductor. O sea, ¿qué quiere decir? Por lo menos para la industria automotriz vi que se hacen partes, las cuales necesitan que se disipe el calor, y este es un muy buen material para eso, ya que como no se calienta ni presenta fusión antes de los 1900 grados, entonces digamos, como las piezas de un automóvil presentan mucho rozamiento por el movimiento, por ciertas partes que necesitan ese tipo, que están aplicadas ese tipo de fuerzas físicas, este material es muy peculiar para este tipo de industria. Y pues con esto termino todo. De todas maneras, muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado todo muy claro.